Muy buenas noches, nuevamente. Yo me llamo Hugo San, Lima, Perú. El día de hoy vamos a hablar sobre las elecciones presidenciales y vamos a hacer un análisis sobre la encuesta de CPI, justamente sobre los candidatos que se están presentando en la actualidad para las próximas elecciones de 2026. Para entrar en contexto, de acuerdo lo que dice el Jurado Nacional de Elecciones, en la actualidad hay 43 partidos políticos habilitados para participar en estas elecciones presidenciales de 2026 en el Perú. Evidentemente, estamos hablando de una variedad de partidos con diferentes ideologías e historias y con algunos con representación parlamentaria, ¿no? Actual y que buscan ingresar justamente también al Congreso. Vamos a empezar con la encuesta. La encuesta CPI nos permite ver nuevos rostros presidenciales para el próximo año 2026. Primero analicemos la ficha técnica. Esto ha sido desarrollado del 15 al 23 de mayo de 2025. La edad, el cual ha sido de materia de estudio, ha sido de los 18 a los 70 años y en diferentes lugares del Perú, tanto la población urbana como rural. Evidentemente, de acuerdo a lo que nos dice la ficha técnica, se ha desarrollado esta muestra estadística en 39 provincias de los 18 departamentos, incluido Lima. Estamos hablando de 40 distritos de Lima metropolitana y 75 distritos en el interior del país. ¿Qué podemos apreciar en esta encuesta? Si bien es cierto y es de conocimiento público, Martín Vizcarra y Antauro Humala en la actualidad su participación a las elecciones presidenciales todavía no está garantizada por diferentes temas políticos y legales. Pero sin embargo, la encuestadora CPI ha considerado a estos dos personajes a la hora de investigar esta encuesta para el siguiente año. ¿Cómo va la masa poblacional electoral en cuanto al apoyo a estos candidatos? Podemos ver que Vizcarra obtiene un 15,1%. Atrás está Keiko Fujimori, que viene a ser un voto evidentemente por todos, es conocido, es su voto duro, como se dice, que siempre empieza así, normalmente. El voto duro de Keiko Fujimori. Ese no es de sorprender. Más abajo podemos ver a Rafael López Aliaga, el llamado Porqui. Quizás no, muchos no lo conocen en el interior del país, pero Porqui es el actual alcalde de Lima y se le conoce por ese apodo y tiene el 8,4%. Más abajo, CPI ha puesto como en cuarto lugar a Carlos Álvarez con el 6,9, en el cual hablaremos más adelante. Bueno, efectivamente sigue Hernando de Soto, López Chau. López Chau es un candidato en el cual me ha llamado la atención, el cual vamos a hablar también más adelante. Más atrás está Verónica Mendoza, Antauro Humala, César Acuña y Pilis Butte. De estos 10 candidatos que van en la parte delantera, podría decirse, porque más abajo hay más candidatos, efectivamente, como acabamos de decir, que hay más de 40 partidos.
e inscritos, vamos a hablar de unos candidatos muy poco conocidos para algunos, pero que merece su análisis. Estamos hablando de Rafael López Aliaga, de Carlos Álvarez, de López Chao y de Pilis Butter. En esos cuatro candidatos me voy a enfocar el día de hoy, de acuerdo a esta encuesta y los datos que nos ofrece. Podemos ver lo siguiente. Primero, de manera general, observe. Martín Vizcarra, si hablamos a nivel nacional, ya sea uno, lo que es Lima, Callao, y la otra parte, lo que es el interior del país, Martín Vizcarra tiene un mayor porcentaje de apoyo al interior del país con el 16,7 a comparación de Lima, Callao con el 12,3. Y Keiko Fujimori tiene un mayor apoyo en Lima y Callao que el interior del país. Aunque no es mucho la diferencia, pero estamos hablando de 11,5 en Lima, Callao y 9,5 en el interior del país. Lo que sí llama la atención y podemos observar es Rafael López Aliaga, el llamado Porqui. Rafael López Aliaga, a diferencia de Martín Vizcarra y Keiko Fujimori, Rafael López Aliaga podemos observar que en Lima y Callao tiene más votantes y seguidores a este candidato con el 14%. Pero la parte débil de López Aliaga, y efectivamente en el interior muy pocos lo conocen, solamente estamos hablando de un 5% aproximadamente de apoyo. Ahora, Carlos Álvarez tiene el 8,2 a nivel Lima y en el interior a 6,2. Estamos hablando de un comediante que sí es conocido porque, bueno, tiene sus programas de comedia, siempre ha imitado a políticos, pero podemos observar que Carlos Álvarez, de alguna manera, está absorbiendo los votos, podría decirse, de la derecha, porque 6,9, para empezar, no está mal. Pero sigamos más abajo. Otro candidato de derecha es Hernando de Soto y también tiene el 7,5% en el Callao. Y efectivamente en el interior del país tiene el 3,8%, que no es muy bien visto en el interior. Verónica Mendoza, podemos observar que la candidata de izquierda solamente tiene a nivel Lima, ¿no? El 2 y a nivel del interior a 3,6, por lo cual eh, es muy poco. Es muy poco considerando que las elecciones pasadas participó, tiene experiencia democrática y tiene muy poco arraigo en esta oportunidad. Me estaba olvidando de Alfonso López Chao, justamente el que vamos a hablar, el candidato del partido Ahora Nación. Eh, Alfonso López Chao, a nivel Lima, tiene el 2,7 y en el interior tiene el 3,7. Estamos hablando que si bien es cierto, tiene todavía muy pocos electores que lo apoyan y lo conocen, pero dentro de esos pocos tiene más arraigo en el interior del país. Y como todo candidato, en este caso ya lo vamos a analizar de acuerdo a la tipología de candidato, López Chao es un candidato de centroizquierda democrático
Y si él de alguna manera quiere meterse a la carrera presidencial, tiene que hacer una campaña en el interior del país como históricamente siempre los candidatos de izquierda han empezado y es su base o es su núcleo duro, ¿no? Para poder llegar a una segunda vuelta. Y efectivamente, más abajo podemos observar a Antauro Humala, que no es seguro su candidatura. En Lima, efectivamente, tiene muy poco apoyo. En el interior del país, levemente un 2,7. Y más abajo está César Acuña, Piggy Butter, que también tiene muy poco arraigo electoral, pero bueno, si hacemos una comparación, en Lima tiene el 2,3 a diferencia del interior, que es, podría decirse la mitad, el 1,1, ¿no? Y más abajo, bueno, está Fernando Olivera, Jorge Castillo, ¿no? Etcétera, etcétera. Empecemos con el análisis un poco más a profundidad. Para el conocimiento general, para mis seguidores. Cuando nosotros hablamos de candidatos presidenciales, los candidatos tienen una tipología, tienen ciertas características, el cual es bueno ya ir identificando, ¿no? Por conocimiento y cultura general, para que de alguna manera estas elecciones de 2026 sea diferente a las anteriores elecciones, más que todo para la juventud, ¿no? Juventud y también gente adulta, de alguna manera, eh, hacerlos entender qué características tienen ciertos candidatos, independientemente qué nombres son, qué tipología de candidatos se están presentando en esta campaña electoral. Por ejemplo, un tipo de candidato es el candidato el ideológico, por ejemplo, ¿no? El candidato ideológico, ¿en qué se centra? En su ideología política, ¿no? Puede decir, yo soy un socialista, soy un comunista, soy un liberal, pero ese candidato ideológico se caracteriza y se centra por su ideología clara y coherente. Y en eso se basa su campaña, justamente, en la defensa de sus principios, de su ideología. Y todas sus propuestas están alineadas a su ideología. Y eso muchas veces implica una menor popularidad a corto plazo. Entonces, estamos identificando el candidato ideológico. Ahora, otro tipo de candidato es el candidato populista. ¿En qué se diferencia? El candidato populista se enfoca en apelar a las emociones del electorado. Ya no estamos hablando de que tiene un arraigo, una raíz, un núcleo ideológico, sino apela a las emociones, prometiendo soluciones simples a problemas complejos, como por ejemplo la pena de muerte, sabiendo muy bien que para nosotros, como peruanos, que se imponga la pena de muerte, tendríamos que retirarnos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el cual es un poco complejo legalmente. Pero estos candidatos populistas utilizan esas emociones. Por ejemplo, en la actualidad estamos pasando por una crisis delincuencial, de seguridad. Entonces, estos candidatos aprovechan a agarrar estos problemas sociales de inseguridad ciudadana para captar el electorado. Por lo tanto, ese discurso populista muchas veces se confunde o suele ser nacionalista, ¿no? Ahora, otro tipo de candidato, el candidato pragmático. ¿Qué es el candidato pragmático? Como lo dice su propia palabra. El candidato pragmático lo que busca es adaptarse de acuerdo a las circunstancias. Puede
variar su discurso, puede cambiar su propuesta. Normalmente se da en la segunda vuelta. ¿Por qué? Porque lo que se busca, lo que busca el candidato es negociar en teoría, llegar a un acuerdo, ¿no? Con otros partidos, ¿no? De alguna manera moldear su discurso para captar el electorado, ¿no? En este caso en segunda vuelta, y poder tener los votos para lograr el tan anhelado sillón presidencial. Entonces, este candidato pragmático, en otras palabras, lo que prioriza es la obtención del poder y adaptarse a las circunstancias de acuerdo a los objetivos que busca. Entonces, estamos hablando del candidato ideológico, del candidato populista, que utiliza las emociones del electorado, el candidato pragmático que se adapta, que cambia sus propuestas, porque lo que busca es llegar al poder, y también estamos hablando de otro tipo de candidato. ¿Qué candidato es? El candidato tecnócrata o tecnocrático. ¿En qué se diferencia el candidato tecnocrático con los otros candidatos? Justamente su propia palabra también lo dice. El tecnócrata se caracteriza por ser un candidato intelectual, ¿no? Que tiene mucho conocimiento, que utiliza mucho el análisis de datos, por ejemplo, ¿no? ¿No? Y las soluciones están basadas más que todo, ¿no? A las políticas públicas efectivas, ¿no? Más que todo por la experiencia misma, ¿no? Por ejemplo, un candidato tecnócrata, si nos podemos verificar en esta encuesta de CPI, por ejemplo, estamos hablando de Hernando de Soto, es un candidato tecnócrata, es muy conocido a nivel, no solamente Perú, a nivel mundial, es un economista muy reconocido. Este es un tecnócrata, por ejemplo, ¿no? Ahora, ¿qué otro candidato también hay que tenemos que saber reconocer? Es el candidato carismático. Ahora, ese candidato carismático no necesariamente se basa a una ideología, a un programa político concreto, sino más que todo a su personalidad. Podría ser, por ejemplo, Carlos Álvarez, ¿no? Que es un candidato carismático, podría decirse, ¿no? No tiene una ideología, no tiene un programa político claro, pero su personalidad es lo que llama la atención. Esa personalidad sarcástica de burlarse de los políticos, ¿no? Y esa es su especialidad de este candidato, ¿no? Y otro tipo de candidato es el candidato, el outsider, ¿no? Bueno, ¿qué es el outsider? Ese candidato es como, es lo novedoso, ¿no? Es lo ajeno al sistema, ¿no? Es normalmente el que propone el cambio radical, ¿no? Normalmente el candidato outsider es el que tiene poca experiencia política formal, pero se presenta como una alternativa a esta clase política tradicional. Entonces estamos hablando, ¿no? De 6 tipos de candidatos que de alguna manera nos permita detectar y de ahí nosotros ser conscientes a qué tipo de candidato vamos a elegir. Pasemos a analizar ahora justamente a esos 4 candidatos que inicialmente señalé. Empecemos con Rafael López Aliaga. Recuerden lo que dijimos hace poco. Si nos ponemos a analizar, Rafael López Aliaga evidentemente es un candidato populista porque utiliza las emociones del electorado, manipula las emociones, ¿no? De la población peruana.
de la problemática que se está pasando en la actualidad. Pero es un populista de ultraderecha, ojo. Y él mismo se ha dicho y ha recalcado que es un anticomunista. Es más, se presenta como el Trump peruano. También nos habla del libre mercado. Y bueno, de alguna manera quiere coger el modelo de Bukele en el Perú. Bueno, no me puedo quejar que el modelo de Bukele en su país de alguna manera ha logrado combatir, ¿no? Ese flagelo, ¿no? Social que viene a ser la delincuencia en la actualidad, que cada vez se está penetrando más y eso debido a la corrupción misma que está sucediendo dentro del interior de las entidades estatales y también privadas que actúan de manera conjunta y que no permite que se combata, ¿no? Este cáncer, ¿no? Social que viene a ser la delincuencia. Ese es su caballito de batalla, ¿no? De este candidato Rafael López Aliaga, justamente, ¿no? La lucha contra la corrupción y contra la delincuencia, especialmente, ¿no? Y justamente acá nos habla sobre el modelo de Bukele en el Perú. Evidentemente, este candidato de ultraderecha, ¿no? También nos habla, ¿no? Sobre el matrimonio igualitario, ¿no? Tiene sus posturas, ¿no? Nos habla también, y le hemos escuchado muchas veces, ¿no? Utiliza los términos comunista, terruco, ¿no? ¿No? Su discurso es un discurso polarizante, ¿no? Tiene un arraigo de candidato, ¿no? Ideológico, ¿no? Pero en realidad no, su ideología no está bien penetrada como para decir que es un candidato ideológico. Tiene arraigos, coge ciertas cosas ideológicas, pero en sí su enfoque, su tipología, es una tipología populista, efectivamente, ¿no? Ahora, pasemos al siguiente candidato, Carlos Álvarez, otro populista que utiliza las emociones, como les expliqué, a las emociones del electorado, promete soluciones, ¿no? No tiene, en este caso, un proyecto claro, político, ¿no? Utiliza el resentimiento de la población. Es un candidato cómico, sarcástico con los políticos y le sale de manera natural, efectivamente. Y no es que yo lo diga, sino que es conocido de esa manera. Él siempre ha sido un personaje cómico y sarcástico que desarrolla bien, ¿no? Su papel, ¿no? Como comediante, ¿no? Pero tampoco hay que menoscabarlo porque estamos hablando que en país, ¿no? Como justamente lo que está pasando en la guerra con Rusia, ¿no? También el presidente ucraniano también fue un actor, ¿no? Fue un cómico. Bueno, en este caso fue un actor de teatro, ¿no? Ahora, Carlos Álvarez, para mi opinión, junto a Pilis Butter, en la actualidad están dominando el escenario político como una forma de entretenimiento, para mi opinión. ¿Por qué? Porque la campaña, ¿no? Electoral, la carrera presidencial, recién se están ajustando, como se dice, ¿no? Los zapatos, los pantalones, para iniciar este camino hacia el sillón presidencial. ¿Y qué no mejor que entretener
el escenario político con estos dos candidatos, Carlos Álvarez y el Pili Butter. Uno es un comediante que para mi opinión no es una persona preparada, pero sí carismática, porque está en su ADN. Y el otro candidato, Pilis Butter, que también estamos hablando de una tipología de candidato populista, pero ultraconservador de derecha, a diferencia de Carlos Álvarez, que es un populista de derecha, pero el otro, el Pilis Butter, es la ultraderecha. Y bueno, este periodista, comunicador peruano, conocido por su estilo confrontacional, su discurso conservador, de alguna manera, es lo que el escenario político está siendo eh, teatilizado, podría decirse. Una forma de sondear, a ver, ¿qué opina? ¿Qué opiniones tenemos nosotros como ciudadanos, lo que dicen estos dos candidatos? Es una forma de sondeo, a ver. Pero efectivamente, conforme vaya avanzando la campaña presidencial, recién van a sacar los trapitos sucios de ambos candidatos, en este caso. Ahorita los están dejando libres. Hagan lo que quieran, podría decirse. Pero cuando empiece la verdadera campaña, ahí salen toditos los trapitos sucios. Y eso recuerden, ustedes saben, ustedes muy bien saben. Así que desde ahora les voy diciendo. Y bueno, el siguiente candidato, justamente, el que me llamó mucho la atención. La verdad me llamó mucho la atención. ¿Por qué me llamó mucho la atención? Empecemos por lo siguiente. Dentro de los cuarenta y tantos candidatos, hay candidatos que son reconocidos o conocidos por su ideología o su programa mismo, ¿no? De gobierno, ¿no? Que tienen que se consideran de centro o de centro izquierda o izquierda radical. Estamos hablando, por ejemplo, de Antauro, centro izquierda, entre paréntesis, de Verónica, ¿no? ¿No? Y otros candidatos más. Pero de los candidatos que de alguna manera está saliendo a flote, pero evidentemente tiene todavía muy poco arraigo popular, pero ya se hace notar, es Alfonso López Chao, el rector o el rector de la UNI. Ahora, ¿qué es lo que llama la atención de este candidato? Justamente es que, como justamente acabamos de ver la tipología de candidatos, en este caso estamos hablando que este López Chao es un típico candidato tecnócrata, pero de centro izquierda. Así como nosotros hablamos del tecnócrata Hernando de Soto, ¿no? Que todo el mundo sabe que es de derecha, que es un liberal. Acá estamos hablando de un tecnócrata, pero de izquierda. O sea, estamos hablando de un izquierdista preparado. No es un izquierdista que no está preparado, como Pedro Castillo, por ejemplo, que recurría a las emociones, o como se hacía llamar Hoxhader, que era el diferente, que era el radical. No, estamos hablando de acá de un candidato tecnócrata de izquierda, pero con un historial
académico, incluso con experiencia pública, ¿no? ¿No? Dentro del Estado. Y justamente este candidato, hace poco también, eh, está siendo investigado y de alguna manera eh, la gente de poder, los que controlan la política, de alguna manera busca o están buscando cómo sacarlo de esta carrera presidencial. Y justamente la Contraloría General detectó justamente una irregularidad cuando él todavía pertenecía, ¿no? Esto, y desarrollaba sus funciones dentro de la universidad, ¿no? La UNI. ¿Qué es lo que pasa? Que justamente se dio una sesión extraordinaria y no se respetó un reglamento, ¿no? ¿No? Y al omitir ese reglamento, eh, más que todo por no especificar, ¿no? Y era necesario incluso, ¿no? Eh, señalar la sesión extraordinaria anterior, eh, al no respetar justamente esta norma interna, la controlaría, eh, y si sigue todavía con estos temas, ¿no? De legalidad, porque luego López Chau renunció para lanzarse a la carrera presidencial, fue notificado para justamente tomar medidas o acciones de correctivas, ¿no? A esa omisión irregular que se había dado, ¿no? En su momento que desarrollaba, ¿no? Como funcionario público dentro de la universidad. Pero esa renuncia podría provocar, en todo caso, más adelante, ¿no? Que se le prive, ¿no? De participar y no poder realizar una función pública, ¿no? Y al estar eh, mm, prohibido, ¿no? Legalmente ya no podría postular a la presidencia de la República, justamente, ¿no? ¿No? Y estamos hablando de una legalidad que efectivamente sí se puede dar, ¿no? ¿No? Por ejemplo, esa sesión extraordinaria se puede considerar nula. Si bien es cierto, es anulable, pero con las acciones correctivas se puede corregir, pero si no se da, puede ser nulo. Y si es nulo, esa sesión extraordinaria le puede conllevar a una falta. Entonces, ese es un tema en el cual se tiene todavía que determinar si lo afecta o no lo afecta en su campaña presidencial. Ahora, eh, otro punto importante sobre este personaje, ¿no? En una entrevista, ¿no? Él mismo se reconoce y se identifica como un socialista democrático, heredero de la socialdemocracia alemana, ¿no? Lo que buscaba era una vía democrática al socialismo, ¿no? Lo que propone Alfonso López Chau, y me parece interesante, es una coalición entre la izquierda y la derecha. Él dice, el buscar o el proponer una coalición, eso no quiere decir que uno va a pactar, sino lo que él busca es que entre la derecha y la izquierda encuentren soluciones, ¿no? Para los problemas del país. Y justamente lo que él cree es que el Perú necesita de tres grandes partidos. Para Alfonso Chao,
Los tres grandes partidos que debería de haber en el Perú es derecha, centro y centro izquierda. La izquierda radical para López Chau no debería ser partícipe, ¿no? ¿No? Para estas grandes soluciones que necesita nuestro país. Y bueno, también López Chau efectivamente también critica, ¿no? El Congreso actual y lo ve peligroso, ¿no? Cómo se está dando, ¿no? Y cómo se está convirtiendo, ¿no? De manera nociva, ¿no? ¿No? Todas estas leyes opresivas, el cual llama, ¿no? El cual desarrolla esta legislatura, ¿no? Y que no beneficia para nada al pueblo ni a la democracia, ¿no? Entonces, todo este tema y esa crítica al Congreso nos habla, López Chao, sobre el riesgo de una atomización política que podría llevar a la clandestinidad o a la violencia misma incluso, ¿no? Entonces estamos hablando acá de un candidato de centroizquierda tecnócrata, ¿no? Y bueno, López Chao, si vemos las encuestas, todavía tiene ¿cuánto era? Tiene un 3,3%, 3,3%. Para que empiece una carrera presidencial, camino al sillón presidencial, no está mal. 3,3 para que empiece, no está mal, para mi opinión. Lo que sí tiene que hacer es un plan de acción de manera dialogante, concertadora y abierta, ¿no? En el interior del país y efectivamente, ¿no? En la capital que tiene un voto duro, ¿no? Pero él se tiene que diferenciar justamente ahí de los otros izquierdistas, ¿no? Pero también no garantiza que el que sea un izquierdista tecnócrata vaya a desarrollar, ¿no? Un buen gobierno en caso sea presidente, ¿no? Pongámoslo como ejemplo a un tecnócrata como Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Que mucha gente votó por él por darle la contra, ¿no? A otro candidato que era el mal mayor, pero finalmente Pedro Pablo Kuczynski, que era considerado un tecnócrata, claro que no está al nivel de Alfonso López Chau, que le lleva de lejos, ¿no? Si hablamos académicamente, pero era un tecnócrata de derecha, supuestamente, pero al final nos llevó a toda esta crisis institucional, en el cual al final dejó de ser presidente y vinieron tres, cuatro presidentes más y todo un tema institucional que ahorita estamos pasando por una crisis. Pero bueno, nuestra economía todavía se mantiene, gracias a Dios, porque tiene de alguna manera independencia, ¿no? Y nos ha permitido, bueno, llevarlo nuestra economía a nivel macro en puntos azules, podría decirse, ¿no? Pero a nivel micro seguimos mal como país, ¿no? Entonces, para acabar, nuevamente, eh, acá está Philip Butter. Philip Butter, como señalé, ¿no? Es un populista de derecha ultraconservadora, ¿no? Eh, Philip Butter tiene muchas debilidades, ¿no? Mm, podría decirse que a veces es un candidato no muy humilde, no, tiene una imagen un poco negativa, ¿no? Es por eso que tiene poco arraigo, ¿no? ¿No? Incluso lo ven como racista, ¿no? Eh, y eso definitivamente no lo ayuda
mucho a este personaje, ¿no? Pero sin embargo, tanto Pili Buter como Carlos Álvarez, como le señalé antes, ahorita están dominando la escena política como una forma de entretenimiento y porque además tienen bastante apoyo televisivo, ¿no? Y ellos viven de la televisión y saben cómo desenvolverse en los medios de comunicación. Pero como sabemos, las campañas recién están empezando y falta bastante. Falta bastante, todavía no se sacan los trapitos sucios como normalmente sucede, ¿no? Y bueno, para acabar ya, y bueno, mis seguidores y público en general, hacerles recordar, hacerles recordar que, que nuestro sistema electoral peruano ha considerado en esta oportunidad, incluso, ¿no? En la Constitución misma, ¿no? En el artículo 90 estamos ante un nuevo escenario político institucional que es la bicameralidad, ¿no? ¿Qué es la bicameralidad? Justamente es una institución legislativa donde hay dos cámaras, ¿no? La Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, ¿no? En esta oportunidad, nuestra Constitución ha considerado el Senado va a estar conformado por 60 legisladores y los diputados va a estar copado por 130 diputados. Entonces estamos hablando de 130 diputados más 60 senadores, estamos hablando de 190 nuevos legisladores. Y aquí es donde yo quiero hacer un punto de reflexión antes de acabar este lindo programa. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es lo siguiente, y el cual nosotros, como ciudadanos demócratas, y si queremos que la democracia, las instituciones, los partidos que participan, ¿no? en este sistema democrático se consoliden y no sea un mercado de oportunidad para llegar al poder, donde podemos apreciar que hay como 40 partidos inscritos, donde deben como una oportunidad, como un vientre de alquiler para recaudar dinero de dudosa procedencia muchas veces y tratar de llegar al poder, porque ahora se sabe y la Constitución misma dice que los que postulan a la presidencia también pueden postular, ¿no? De manera paralela, ¿no? Al Parlamento. Entonces no tienen pierde, pero, pero una de las causas que sigue generando esta poca madurez institucional de los partidos políticos es el voto preferencial. Recuerden, el voto preferencial. Lo que hace el voto preferencial es elegir a personalidades,
pero que finalmente debilitan los partidos políticos. Recuerden que los partidos de manera interna re- eligen, ¿no? ¿Quiénes lo va a representar? Pero los invitados no participan dentro de las votaciones internas del partido, son invitados. Y normalmente esos invitados son personalidades públicas conocidas que no necesariamente están preparados para ejercer una función pública de gobierno o parlamentaria, porque como se dice, son personas de arraigo popular, pero que no necesariamente están preparados. Es ahí que el voto preferencial, de alguna manera, debilita los partidos políticos. ¿Se imaginan que no hubiera voto preferencial? Si no hubiera voto preferencial, el ciudadano votaría ya no por un personaje, sino votaría por convicción, por un partido político. Y los partidos políticos, al ya no haber voto preferencial, ya no les sería negocio. Tendrían que consolidarse el partido, hacer conocido el partido para que la ciudadanía lo reconozca como un partido consolidado, con un proyecto, con un programa. Pero como existe el voto preferencial, no les interesa hacer un proyecto. Lo que les interesa es simplemente jalar personalidades, por ejemplo, futbolistas, artistas, ¿no? Ponle pues de los de estos guerra, ¿no? Diferentes personalidades, lo que buscan es captar votos, ¿no? Tomarlo como negocio, llegar al poder, porque ahora pueden a la presidencia y también ir al parlamento, pero no se preocupan por consolidar el partido. Entonces, este voto preferencial nos hace mucho daño en nuestro sistema democrático y más aún en los partidos políticos. Entonces, nosotros debemos tomar conciencia y empezar a votar ya no por personalidades, sino por el partido. Si ustedes ven que hay un partido que tiene un proyecto de gobierno o un plan a largo y mediano, ¿no? Mediano y largo plazo, en este caso, ¿no? Uno debe de votar a conciencia por el partido y no por personalidades. Ya debemos irnos acostumbrando, ¿no? ¿No? A no elegir personalidades que muchas veces son oportunistas y no están preparadas. Debemos ya nosotros tomar conciencia, ¿no? Y elegir por el partido, pero como un todo, como un proyecto. ¿No? Y no porque, como está Pepito, como está, ¿no? Tal personalidad, como, ¿no? Como está la modelito, ¿no? Por eso voy a votar, no. Un ejemplo claro, por ejemplo, Susy Díaz. Bueno, eso sería todo. Para la próxima ya vendremos con más novedades. Suscríbanse a mi canal, Hugo San, en TikTok, en YouTube. A mis seguidores, como les recomendé, libros virtuales gratis. Eso sería todo. Bye.